Buenas, ¿cómo están? Espero que anden bien. Si no recibieron todavía la corrección de los parciales es porque lleva tiempo corregirlos. No desesperen, ya van a tener los resultados, me va a llevar un tiempito más. Eh, Vamos ahora a continuar viendo simuladores. No esos simuladores. Me refiero a los sistemas de simulación internos de RealFlow. Hasta ahora trabajamos todo lo que hicimos con Standard Particles, que es el más compatible y más, entre comillas, fácil de configurar. Pero ahora vamos a pasar al sistema Diverse of Particles, para el cual necesitan de una placa de vídeo dedicada. A ver, si bien no es una regla, siempre va a funcionar mejor una GeForce en donde RealFlow va a poder aprovechar los núcleos CUDA y no va a andar también una Intel HD, aunque va a funcionar con OpenCL, que es otra tecnología de aceleración de hardware de video. Con la SATI Radeon también funciona, pero la compatibilidad más amplia es con las placas de video GeForce. No necesitamos una super placa de video para trabajar con esto. Con una, por ejemplo, GTX 960, incluso con una 950, la diferencia de velocidad entre procesador CPU y GPU es enorme. Y lo van a notar en dos cosas. Uno, velocidad de proceso. Y dos, la cantidad de partículas que se pueden generar en una menor cantidad de tiempo. Va a ser una cantidad enorme de partículas. El sistema Diverso es un poquito más rebuscado para configurarlo y algunas veces cuando busquemos llegar a los mismos resultados que con Standard Particles, los valores que usamos en Standard Particles no nos van a servir, van a generar resultados en donde las partículas pueden comportarse de formas extrañas, pueden explotar, desaparecer, ir para el lado contrario al que esperábamos, desarmarse por completo, temblar en el medio de la simulación sin ningún tipo de justificación. Y todo eso lo tenemos que poder solucionar, que es básicamente probando un poco un valor para arriba, otro para abajo, reiniciando, etc. Bien, vamos a arrancar con la parte práctica. Bueno, entonces en un proyecto nuevo, vamos por acá a New, elegimos alguna carpeta de trabajo. Le voy a poner a mi carpeta de trabajo Diverso 01, va a ser mi primera clase de Diverso. Y le vamos a poner ejemplo 1, ¿sí? No hay que... No estoy muy creativo en este momento. Vamos a arrancar. En lugar de empezar con Standard Particles, vamos a ir hasta Diverse Particles. Y vamos a ver dos emisores que ya utilizamos. El Circle por un lado, que lo vamos a apuntar como si fuera la primera clase y lo rotamos ahí para que apunte un poquitito hacia arriba. Y vamos a darle a Simulate y lo deseleccionamos. Miren la velocidad a la que está simulando. Va tan rápido que no se llega a ver la barra de progreso. Acá generamos en 4 segundos, no, perdón, en 6 segundos generamos 10.695 partículas. Con el Standard Particles, haber generado eso, en lugar de 6 segundos, por ahí tarda unos 20, ¿ok? Esto va a depender, por supuesto, del tipo de procesador que tengan y de placa de video. Si tienen un, no sé, un i9 o un Threadripper de 16 núcleos con 32 hilos, puede ser que el Standard Particles ande más rápido que con una GeForce 1060 de 3 GB. Pero no lo sé porque ese procesador cuesta más de $1000. Entonces, no es algo que todos van a tener, ¿ok? Acá estoy comparando una máquina apenas un poquitito mejor que las máquinas que están en el aula. Entonces, fíjense con esta placa de video, que no es una super placa de video, pero anda bastante bien, la velocidad de simulación. Voy a reiniciar. Para tener en cuenta, el Diverse Particles tiene una base de configuración o de sistema que anda distinto. Voy a abrir acá el Relationship Editor
para mostrarles algo en particular. Acá solo puse el emisor, pero van a encontrar que al hub hay conectado un domain. El domain tiene las opciones de calidad de este emisor y de todos los emisores que agregué a la escena. En este caso, la calidad de la simulación se configura, o mejor dicho, está basada en un volumen de muestras. Si vieron en alguna otra materia, por ejemplo, el FumeFX, o en este momento no se me ocurre ninguno, o si alguno hizo el taller de Houdini, oh Dios, si alguno hizo el taller de Houdini, en donde vieron cómo simular humo y fuego, seguramente ya habrán visto lo que es un dominio en donde la calidad está determinada por una cantidad de muestras o un volumen de muestras. Este volumen de muestras está expresado en voxeles. Cuantos más voxeles y más pequeños hay en un mismo volumen, mejor es la resolución y más realista va a ser el resultado. Ok, eso es lo que sería un domain. Ahora, si selecciono el emisor, me voy a encontrar que en la solapa emitter no están todas las propiedades, como en el Standard Particles, sino que tengo más que nada el tipo de emisor, círculo, speed, vrandom y hrandom. Esas son todas las opciones que vimos en la solapa emitter cuando usábamos Standard Particles. Pero ¿dónde está resolution, por ejemplo, o el tipo de partículas? Bueno, están dentro de domain. En domain, solapa domain, tengo el tipo de partículas, la resolución y después la densidad y algunas otras propiedades físicas. Incluso en Particle Types tenemos distintos tipos de partículas. Por ejemplo, acá tenemos PDB, es un método de simulación rápido de partículas líquidas, y después tenemos el AcePH, que es un método de calidad alta y en donde hay propiedades físicas como la viscosidad, por ejemplo, que en el otro método no está incluido. Vamos a eliminar el emisor, pero es importante que elimine también el domain. Elimino el emisor y el domain y creo un emisor de tipo esfera. El emisor de tipo esfera no lo vimos en el Standard Particles, pero solo lo voy a usar por ahora para hacer una comparación. Hago clic en simular. El emisor esfera emite partículas a 360 grados para todos lados. Otra vez. Miren. 6 segundos 20 de simulación. Mismo tiempo que antes. 137.655 partículas. Es un montón de partículas. Muchísimas partículas. Demasiadas. Ahora, ¿cuánto tiempo tardaría con el Standard Particles en llegar a 137.000 partículas? Vamos a probarlo. Saco el emisor, saco el domain, pongo un sphere del Standard Particles y lo mando a simular. Recién va por 70.000 y fíjense cómo se está trabando todo. Ya voy por 30 segundos en lugar de 6. Y perdón, me equivoqué. En la simulación de la esfera fueron 9 segundos. Igual me mata la diferencia, ¿no? Dije 6 y 6 y en realidad fueron 6 y 9. O sea que de 9 segundos, en donde ya tenía casi 140.000 partículas, ya voy por aproximadamente un minuto. Y estoy llegando a las 100.000 partículas y ya está todo trabado. No es imposible de manipular esto, se puede hacer. Es más fácil de configurar cuando lo quiero hacer interactuar con otras cosas. Pero en el Diverso, cuando necesite tantas partículas, voy a tener un mejor feedback, si tengo el hardware para hacerlo correr. Voy a poder ver más rápido el resultado. Voy a poder subir mucho más la resolución. Y va a ser un poco más complicado de configurar. Ahora vamos a un ejemplo práctico del Diverso.
Ahora sí, síganme paso a paso. Diverso 01, este va a ser el ejemplo 2. Para el ejemplo 02 vamos a simular el llenado del vasito, ¿sí? Como lo hicimos con el Standard Particles, y vamos a ver todo lo adicional que requiere llegar al mismo resultado. Pero también vamos a ver que podemos aumentar más la resolución, la cantidad de partículas, y el resultado va a ser mejor. Bueno, para replicar el proyecto voy a arrancar desde geometría, agregando el base, la vasija, y las proporciones del base las voy a cambiar en node, ¿sí? Voy a utilizar en scale 2 por 2 por 4. Acá voy a tener el vaso con las proporciones similares a las del primer ejercicio que hicimos al interactuar con geometrías. Lo voy a rotar por este lado. Bueno, en RealFlow es bastante simple e intuitivo ir hasta la solapa y agregar el emisor o lo que quiero agregar, como por ejemplo acá Circle, pero también hay un método de atajo para llamar a los objetos, es un cuadrito de búsqueda en 3 Studio Max que yo lo uso un montón en mis clases de modelado y de render. Probablemente vieron que presiono la X constantemente para buscar cosas. Acá el atajo es Control 1 y abre el menú de búsqueda, Type Search dice. Si escribo Circle, se me pifió una letra ahí. Ahí está. Con CI ya aparece el círculo arriba de todo. El cian es el círculo de diverso y el azul es el círculo del Standard Particles. ¿Okay? Entonces, puedo hacerlo de esta manera. Hago clic en el resultado y tengo el círculo del Diverso Particles. Lo voy a levantar, el emisor. El domain lo voy a correr a un costadito. Es conveniente que esté a mano y que no quede ahí todo trabado entre todas las cosas. Voy a sacar la grilla tocando la letra G. Y me voy a asegurar que desde la vista top, cuyo atajo es el número 1, el emisor está más o menos por acá, cerca del borde del vaso. Esto va a hacer que las partículas golpeen contra esa parte del vaso. Vuelvo a la perspectiva con el número 4. Ahora voy a agregar Gravity. Puedo ir a Demons, hacer clic en Gravity, o puedo presionar Control 1 y escribir Grab, y ya aparece Gravity. Lo ubico por acá al costadito. Bueno, en principio parecería que ya está todo seteado para hacer una prueba. Vamos a hacer esa prueba. Toco la letra A para simular. Tocar la barra espaciadora, la costumbre, ¿no? La barra espaciadora de Play. Bueno, acá es la A para simular. La barra espaciadora es el Play como en cualquier otra aplicación. Rapidísimo. 10.000 partículas en 6 segundos, pero el resultado está medio feo, ¿no? Tenemos los panqueques que salen del emisor igual que con el Standard Particles. Y para esto, para que no pase esto, hay que utilizar en el emitter, solapa emitter, prandom y hrandom. Acá hay algo súper importante. Voy a usar el valor que pusimos en Standard Particles, pero ya les adelanto algo. No lo hagan. Miren simplemente el resultado y después hacemos algo más correcto. El valor para prandom y hrandom es 1 en Standard Particles, es el que yo recomiendo siempre para arrancar una simulación con un emisor. Pero en el diverso, el resultado me parece como una ducha fuera de control. Es más, tal vez hasta visualmente parece que esto tuviera una escala gigantesca en comparación a lo que realmente tengo. Es un vaso y una canilla. Entonces lo voy a reiniciar y vamos a buscar un valor más bajo para el VH random. 1 es demasiado, mueve las partículas muy lejos de su punto de inicio. Voy a probar la mitad, 0.5, 0.5 y vuelvo a simular. Siempre cliqueo fuera del emisor para que adquiera velocidad al simular. Esto está más parecido
a lo que sucedía en el Standard Particles. Igual 0,5, no sé si me termina de cerrar. Haría una prueba más con 0,7. E incluso hasta menos, 0,4, a ver. No, 0,7 es demasiado alto, se empieza a separar todo. Entonces voy a probar 0,4. Reinicio. Simulo otra vez. Bueno, 0,4 no está mal, pero vamos a dejarlo en 0,5 para que no se generen estas separaciones abruptas. Perfecto. Y ahora vamos a agregar algo adicional. En el Standard Particles estamos haciendo interactuar las partículas con una geometría, con dos como mucho, pero en ningún ejercicio final metimos más de una geometría. Y esto también se debe a que al tener que interactuar con más geometrías, con más polígonos, se vuelve más complejo y el Standard Particles empieza a funcionar cada vez más lento. Acá va a pasar lo mismo, pero tenemos un rango más amplio para mover complejidad. Por esto, acá viene una diferencia importantísima en cómo es el aspecto de esta simulación. Vamos a ver un video de qué sucede cuando servimos líquido en un vaso. Sí, me puse a grabar soda en cámara lenta. Esto es equivalente al emisor que pusimos hoy, saliendo directamente del emisor. En el ejercicio anterior, más o menos pasaba lo mismo. Ahora vamos a compararlo con cómo se ve el agua a esa velocidad. Acá hay una distribución que en realidad se debe más que nada a la superficie con la cual interactúa, al borde del vaso. Esto se llama laminar flow y se puede ver que la distribución es bastante más prolija, o mejor dicho, homogénea en la superficie. Vamos a ver lo mismo pero con el vaso más lejos. Vamos a dejarlo a una distancia más violenta. Podemos ver que se genera esa cresta, esa ola, digamos, y bueno, por supuesto se está salpicando todo ahí. Bien, como explicaba recién, para lograr esa distribución más suave y ese laminar flow, flujo laminar, hay que hacer que el agua salga de otra superficie. No la vamos a dejar directamente saliendo desde el emisor. Por esto, algo que podemos hacer es duplicar con control D la misma geometría que voy a usar de receptáculo. Lo voy a ubicar en la orientación contraria. Y además la voy a hacer un poquito más angosta, pero no demasiado. Herramienta escalar. Voy a escalar solo este eje. Y voy a llevar el emisor adentro de este duplicado. ¿Sí? Sería conveniente ponerle otro color a la geometría para discernir que esta es la segunda. Y ojo acá con esto, el emisor lo voy a poner cerca del fondo, pero que no esté muy pegado a los bordes. Ahora vemos por qué. Ahora tanto el vaso como el emisor los llevo hasta acá y arranco a simular. Acá estoy obteniendo un resultado muy parecido a estar sirviendo desde una jarra. ¿Okay? Incluso podría hacerlo un poquitito más angosto, pero esto ya me va a generar un inconveniente. A ver si es así. Se lo toma bastante bien. ¿Okay? Próximo paso acá es adelantarme a donde está cayendo el líquido. Cambiar un poquitito más la inclinación y volver a simular. Bueno, ahí se empieza a ver parecido a lo que mostré recién en los ejemplos, pero tenemos el pequeño inconveniente de que está cayendo muy cerca.
Voy a levantar un poquito más tanto el emisor como el vaso. Y de paso también lo voy a inclinar un cachito más hacia abajo. Ahí va. Ahí está mejor. $200 fotogramas. No está alcanzando para completar la geometría. Pero además hay otro tema. Voy a simular otra vez y les voy a pedir que observen algo. Bueno, acá estuve haciendo como 10 pruebas de distancia y de inclinación hasta que llegué a este resultado de simulación. Este resultado de simulación se aproxima bastante a lo que grabé antes en cámara lenta. Hay una pequeña diferencia, después la voy a comentar, por lo cual no se termina de ver exactamente igual. Pero lo que sí quiero que observen es que entre el vaso y las partículas hay un espacio, hay un volumen que la geometría no tiene. Esto se debe a la forma en la que el Diverse Particles interpreta las superficies de la geometría. Básicamente lo que está haciendo es una voxelización. En este caso es una simplificación de la geometría con cubos superpuestos. Nosotros podemos visualizarlo en RealFlow para poder configurarlo con un feedback y entender un poco mejor cuál va a ser la distancia de contacto entre las partículas y la superficie. Para ver este volumen lo podemos hacer por geometría. La verdad es que en el vaso que está arriba no importa el espesor, siempre y cuando el emisor no quede adentro de ese espesor. Por lo tanto voy a chequearlo solo por eso. Selecciono el vaso de arriba y en Display voy a habilitar en Display Volume Isosurface y lo voy a habilitar. Bueno, acá estoy fallando, digamos, porque justamente el emisor está entrando un poco en el espesor que interpreta RealFlow de este volumen. Para corregirlo, o mejor dicho, para darle un poco más de resolución en la solapa Object, hay que bajar el valor de Cell Size. El Cell Size tiene que ver un poco con lo que explicaba antes de el volumen determinado por unidades dentro de un mismo volumen, ¿no? Acá, si disminuyo el tamaño del volumen, sería como disminuir el tamaño de un sample, de una muestra, y esto aumenta la calidad. Es decir, que va a haber más muestras de menor tamaño ocupando el mismo volumen. Si lo pongo, por ejemplo, en 0.08, el volumen empieza a adquirir la forma y es más fiel a la superficie de la geometría. Lo voy a hacer más chico todavía, 0.065. Ahí está bastante bien. La verdad es que para esta parte no seguiría bajándolo. Por el contrario, voy a seleccionar el emisor, voy a hacer un poquitito más pequeño y ahí está bien. Una vez que termino de revisar el Isosurface, lo voy a deshabilitar porque si no se pone todo bastante lento al momento de simular. En este vaso puedo hacer lo mismo y acá la resolución va a ser más alta. Habilito otra vez en Isosurface, pero en este vaso. Y en Object voy a disminuir el Cell Size, por ejemplo, a 0.6. Perdón, es 0.06. Ahí está bastante más próximo a la figura original, pero le sigue faltando 0.04. Y mucho más que eso no es necesario en este caso, ¿sí? En el Max, si tuviéramos que hacer un render de un modelo traído del Max, que se va a encontrar con este tema del espesor del Isosurface, esto solo afecta al Diverse Particles. En el Standard Particles esto no sucede y esto hace que sea un poco más complicado de configurar también. Con 0.04 es suficiente para este ejercicio. Y si en el Max hiciera el render y se notara que hay un pequeño espacio entre la geometría y las partículas, haría un pequeño cambio en el tamaño del vaso, pero en 3D Studio Max, para que llegue a entrar en contacto con las partículas. Con el mesh sería, ¿ok?
Por ahora este ejercicio, esta clase lo vamos a mantener dentro de RealFlow, así terminamos de ver qué cosas finalmente configuran el Diverso Particles. Una de ellas entonces es el domain, en donde vamos a tener la resolución, que todavía no llegamos ahí, el emitter, en donde tenemos prRandom y hrandom, que en este caso va en 0.5, y ahora ya vimos que en la geometría también hay que configurar algo, que es el cell size. ¿Okay? Y podemos previsualizar el tamaño desde Display IsoSurface. Hay otra forma de visualizarlo y es por corte de ejes. Puedo hacer un recorte de X e Y, por ejemplo, y la línea roja, entre roja y verde, la línea roja que se ve acá es la parte sólida, digamos, en donde las partículas van a entrar en contacto, ¿sí? Esto lo puedo ver por ejes. Y también es una interpretación visual del IsoSurface o de lo que está voxelizando, interpretando internamente RealFlow. Bueno, ya está configurado. Voy a volver a simular y presten atención a lo que va a suceder con las partículas, porque ahora nos vamos a encontrar con un nuevo reto. El vaso está pinchado o algo así. Hay un porcentaje de las partículas que siguen de largo. Esto se debe a que el tipo de simulador, ¿sí?, al motor, digamos, que está simulando estas partículas en este momento, es el de menor calidad. Y al empezar a aumentar resoluciones y calidades en otras partes de lo que compone el proyecto, empiezan a fallar algunas cosas. Por lo tanto, en estas circunstancias hay que mejorar el líquido. Y para no estar luchando durante una hora con un montón de parámetros, lo más directo y eficiente sería ir al domain, y dentro de domain, en el tipo de partículas, ya les había comentado que el PDB es el tipo de partículas de menor resolución o menor calidad, digamos, y después voy a tener SPH. Voy a seleccionar SPH, que es el de High Quality, voy a reiniciar y simulo una vez más. Ahora va a seguir andando rápido, tal vez no tan rápido como antes, pero toda la simulación está siendo mejorada en su aspecto. Las partículas ya no se están escapando del vaso y ahora podría, a ver, llegué al fotograma 200 con 10.000, 7.000 partículas. Bueno, le voy a poner 500 fotogramas y lo voy a dejar simular un rato hasta que vaya llenando el vaso. Se ve muy interesante. La fuerza con la que caen las partículas es suficiente para que se genere una cresta pequeña adentro del vaso, pero pequeña nada más. Y quiero hacer algo un poquitito más fuerte, como en el último video que grabé, de ejemplo. Para eso básicamente hay que levantar esto o bajar el vaso. Entonces levanto esto. Y ojo acá, hay que hacer una prueba igual, ¿no? Porque al cambiar la altura, este radio de caída que se genera acá está haciendo que caiga en cualquier lado el líquido. Necesitaría agarrar el vaso que está abajo y alejarlo. Como por acá. Nuevamente. Esa es más o menos la distancia de referencia a la que llevé el vaso del video en el que estaba filmando y empezó a salpicar para cualquier lado, ¿sí? Bueno, está funcionando, pero me está sucediendo de que la cantidad de partículas, o la resolución mejor dicho, no es suficiente para el detalle que quiero ver acá adentro. Por eso, ahora selecciono nuevamente el domain, en donde está la resolución. Voy a ponerle 6 de resolución, que por la cantidad de partículas va a ser equivalente a resolución 1 o 2 del Standard Particles en cuanto a tiempo de simulación. Lo voy a dejar un rato simulando y vuelvo con el resultado final. Ok, es literalmente otro día de grabación.
No tardó un día completo la simulación, pero bueno, tuve que aprovechar el tiempo de simulación y ponerme con otras materias y otras cosas. Y obviamente se hicieron como las 3 de la mañana y esto quedó ahí. Para continuarlo, el tiempo total lo pueden ver siempre acá abajo. En el ST, el Simulation Time, tardó 17 minutos en simular 500 fotogramas. ¿Okay? Esto es porque la resolución es alta, 6, para este tipo de computadora. Una computadora promedio es bastante alta y ya sería como una resolución final. Y es solo para darnos una idea, porque este no es el resultado final. Si le pongo play o si hago un preview por acá, me voy a encontrar con que hay cosas que todavía no están andando bien. En sí, el movimiento, la cresta, todo eso está bien, pero empiezo a perder un montón de partículas que están resultando en un recorrido hacia la nada. Caen y son calculadas infinitamente y dada la cantidad de partículas, miren, son 133.000 partículas y un poco más, esto está siendo desperdiciado, ¿no? Entonces acá necesitamos controlar un volumen de simulación, necesitamos limitar la simulación a que solo funcione adentro de un cubo y que cuando las partículas lleguen a ese límite del volumen desaparezcan. De esta forma RealFlow deja de calcular esas partículas y la simulación avanza más rápido. Es más, vamos a ver cómo hacer eso. Voy a bajar la resolución igual para poder seguir explicando y haciendo pruebas. ¿Sí? Vuelvo al domain y resolution la devuelvo a 1. Voy a reiniciar por acá, reset. Cierro el Relationship Editor, ya saben que me gusta ver todo el panel de propiedades disponible y más espacio en el área de trabajo. Quiero mucha área de trabajo. Bien, entonces en Demons o usando Control 1 puedo buscar Key espacio B corta. Key Volume, que es el primer daemon de la lista, nos permite limitar el área de simulación. Este Key Volume, que es un cubo con R, lo voy a redimensionar para que ocupe, vamos a decir, no mucho más que esto, un poquito más tal vez. Y el resultado va a ser que cuando las partículas empiecen a salpicar y lleguen al piso del Key Volume, desaparezcan. ¿Okay? Voy a ir activando el feedback del mouse, perdón que lo quedó sin habilitar. Bueno, ahí estamos. Entonces, voy a simular ahora para ver qué pasa con esas partículas que salpican. Y bueno, el vasito ahí se va llenando. Va a tardar igual, pero no va a tardar 17 minutos con la resolución en 1. Va bastante rápido. Yo diría que puede llegar a tardar entre 1 y 2 minutos en terminar. En terminar no, pues ni siquiera está terminando. Está llegando al fotograma 500. Vamos a dejarlo que complete. Ahí lo dejamos un ratito. Ahí va. Bueno, bastante bien. No va a llegar a 1 minuto de simulación. De tiempo de simulación, yo dije 2 minutos. Va más rápido de lo esperado. Bueno, ¿qué está pasando acá? Como la resolución es 1, no estoy perdiendo la misma cantidad de partículas que con la resolución alta. Y el motivo es que no tengo la misma cantidad de partículas y la calidad de interacción de las partículas no es la misma. ¿Okay? Si quiero obtener un poquito más de salpicadura, podría ser todavía más alta la diferencia acá arriba con el vaso, pero bueno, me estaría encontrando con que tardaría más en llenarse. 500 fotogramas ya es un montón de tiempo, un montón de tiempo. Y no quiero extender tanto la duración del vaso, ¿no? Así como se ve, el resultado está perfecto. ¿Okay? Tendríamos que usar el mesh, pero otra vez acá voy a poner más resolución, voy a dejar un rato simulando. No voy a usar 6 de resolución, voy a usar la mitad, voy a poner 3. Y lo dejo simulando y en unos minutos, ahora corto, y vemos el resultado final.
Bien, aparentemente anoche mi máquina estaba matada después de varias horas de grabar distintos tipos de videos con distintos tipos de programas 3D. Tendría que haberle pegado una reiniciada porque con la resolución 6 en Domain, que es el mismo archivo que usé anoche, hoy tardó 3 minutos. Anoche había tardado 19. Tengo 130.000 partículas y acá se puede ver el efecto ya desde las primeras salpicaduras que aparecen. Esto también hizo una pequeña reducción en tiempo, pero no tan drástico como para haber pasado de 20 a 3 minutos, para redondear, ¿no? Entonces, primeras gotitas que se escapan del vaso desaparecen al llegar al borde del domain. Acá hay un poco más de salpicaduras de por medio. Y acá ya se empieza a rebalsar, desaparece. ¿Okay? Bueno, esta clase fue más que nada para que vean las diferencias en cómo se configura y cómo funciona el diverso. El diverso no necesita estar seleccionado para mostrar el degradé. De hecho, deselecciónenlo siempre antes de simular. Esto aumenta la velocidad de simulación. Es más complicado de configurar. Solo vimos unas cositas. Y lo que les voy a pedir para la clase que viene es que entreguen la siguiente práctica. Presten mucha atención, ¿sí? Voy a reiniciar como para explicarles de forma gráfica qué tienen que hacer para la próxima clase. La forma de presentarlo va a ser la misma que el trabajo de investigación, es decir que van a grabar con el celular directamente si lo prefieren o capturar video de la pantalla mostrándome qué resultados obtuvieron de los siguientes puntos. Es muy simple igual porque es un poco repetir lo anterior, pero utilizando el diverso en lugar de utilizar el estándar. Y ahí van a notar que tienen la ventaja de que sale rapidísimo y la desventaja de que es un poco más difícil de controlar. Entonces van a crear dos proyectos nuevos. Uno va a tener el displane. De hecho, podrían hasta reutilizar el que ya tienen del displane y borrar el emisor para usar el diverso. No lo tengo acá a mano. A ver si puedo mandarme un browse por acá. Un displane. Este es este ejemplo de displane. Acá. Vamos a ver si lo carga, ¿no? Perfecto, listo. Entonces, acá ni siquiera les diría que arranquen el dibujo del displane de cero. Eliminar el emisor, ¿sí? Y reemplazarlo por un diverso square. No se olviden que acá va a venir a parar el domain. Córranlo del lugar para que no moleste. Ubiquen el emisor, háganlo rectangular y hagan lo que funcione. Lo que es importante para probar cuál es la diferencia. Intenten obtener el mismo resultado o lo más parecido posible a lo que habían hecho con Standard Particles. Compárenlo con el video que entregaron. Si es la única referencia que tienen, eso sirve. No necesitan hacer un render para ver cómo quedó, etc. Yo acá lo voy a ubicar sin cambiar nada. Voy a mandar un render y vamos a decir que va a funcionar. ¿Sí? Va a funcionar, seguro que funciona. Y rápido. Pero bueno, a ver. No se ve igual. No se ve igual. No tengo el mismo tipo de regularidad, la duración cambió un poco y parece parece una víbora, un gusano, ¿sí? No se tiene que ver así. Además acá por supuesto que voy a tener la posibilidad de aumentar la resolución cuando ya haya obtenido el resultado que estaba buscando. El tipo de mesh que usa el Diverso Particles es el mismo tipo de mesh que usamos para las partículas estándar, así que pueden probar de agregar también un Particle Mesh, configurarlo de la misma forma que ya lo configuramos antes y ver el resultado. Entonces, para la clase que viene, quiero que me muestren en video grabado la prueba que hayan hecho con el Diverso Particles y el spline, el displane, y también el resultado con el vaso. ¿Sí? Esos dos ejercicios los replican, pero lo hacen con el Diverso Particles. Recuerden que para el vaso tienen que configurar en la geometría las opciones de Isosurface, que en el emisor el tipo de partículas tiene que ser SPH, no PDB.
SPH. Para el D-spline, por el contrario, como no interactúa con ninguna geometría, puedo usar el PDB, que es el más rápido, y va a andar sin ningún problema, ¿sí? Entonces, esas dos prácticas para la próxima semana. La próxima semana vamos a arrancar a utilizar el diverso para hacer fluidos con distintos tipos de viscosidad. Vamos a ver cómo hacer, por ejemplo, un dulce de leche, un chocolate fundido, una miel, cosas similares que son bastante más simples de manipular con el Diverso Particles. También vamos a ver cómo hacer que las partículas se queden pegadas a una superficie y no reboten de largo como estamos viendo hasta ahora, ¿okay? Incluso las gotas de agua deberían tener cierto nivel de adherencia y eso todavía no lo vimos. Hay mucho para aprender de RealFlow. Nos vemos la próxima semana. Bueno, nos vemos. Ustedes ven el video y yo voy a ver los videos que me graben y más o menos nos estaríamos viendo. Cualquier pregunta, consulta, comentario, ya saben, acá abajo de la misma publicación, y los que se están conectando con Dani también le pueden preguntar a Dani. Saludos, buena semana.